Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablará. Bueno, pues estamos aquí un jueves más, un poquito más tarde. Hablaremos de memorias y vivencias de Vitigudino. Hoy tenemos con nosotros a don Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Tenemos también a Abel Herrero. Abel, buenos días. Buenos días, y hoy tengo que hacer un saludo especial a dos nietos que tengo aquí, David y Marcos, que dijeron que si no les decía algo por radio, que no me entraran a casa. Así que buenos días a todos y a todos los oyentes. En el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan y pasan. Abel, se te ha escuchado muy bajito, si no te importa lo repites. Así, buenos días a todos los oyentes de esta emisora y en especial hoy a mis nietos David y Marcos, que me dijeron que los tenía que saludar, así que los daros por saludados. Muy bien. Llega el veranito y llega la familia, eso está muy bien. Joaquín Bernal, buenos días, Joaquín. Buenos días para todos los escuchantes de Radio Vitigudino, que nos perdonen que comenzamos un poquito más tarde, pero bueno, siempre hay algo que nos prohíbe comenzar a la hora en punto. Bueno, el técnico que ha venido un poquito más tarde tenía que explicarme algunas cosillas. Exacto. Bueno, recordamos que estos programas se graban, que luego se van poniendo también por la tarde, algunos de ellos, que pueden encontrarlos o verlos en la página web del Ayuntamiento de Vitigudino, y que todos estos programas luego se van a transcribir con todos los datos, personas que vais a mencionar aquí, para que luego quede todo registrado en un libro que tendrá como nombre Memorias y Vivencias de Vitigudino. Tan joven y ya con seis, claro que según se dice. Bueno, hoy el tema son dos temas, mejor dicho. Habíamos hablado de los carboneros, que era una actividad que se realizaba aquí en Vitigudino, que aún se sigue manteniendo en el tiempo, pero que ya no se trabaja realmente lo que eran las carboneras, las vegetales, estábamos hablando, y también hablaríamos de los enterradores, que existían los enterradores. Es una profesión que hace Pedro, se estremece así un poco, pero es que, alguien tenía que ocuparse de estos menesteres. Bueno, pues, ¿por dónde comenzamos, caballeros? Por los carboneros. Hay que decir una cosa, que yo he contactado con algunos hijos de carboneros de aquí de Vitigudino e hijas también, ya desaparecidos. Bueno, el tiempo pasa, lógicamente, y me comentaron en algunos que había dos carboneros en concreto, eran de familia, que se llamaba Manuel Calles Fernández y su tío Pedro Calles, apodado Los Chachés. Que luego había otros dos más o menos de la misma época, que eran Jesús y Genio, apodados Los Muertos. Me decían que luego los cuatro se separaron, comenzaron juntos los cuatro y luego se separaron, que iban con carros, por lo visto, para vender el carbón y todo lo demás, porque eran... ¿Quién me explica cómo eran las carboneras o por dónde comenzamos? A ver. Por donde queráis. Si queréis, yo comienzo por la historia de los carboneros en Vitigudino. Ajá. Porque yo me voy a remontar, yo como siempre me gusta la historia, al 1800, hace 2 siglos. Uh-huh. El primer carbonero que aquí, que ahora se recuerda algo aquí, porque habría otros muchos más, claro, me imagino. Y yo sé cómo hacían las carboneras entonces, me lo han explicado. Y le vi hacer alguna. Vi, aquí lo conociste, el señor Agustín el Feo, en la finca del marido de la que fue esta que te lo diga, la Aguirre, la provincia de la señora Aguirre. Yo le vi hacer allí en esa finca en Pozos, le vi hacer las carboneras y vi cómo las hacían. Uh-huh. Y después me lo han explicado después cómo se hacen. Pero si queréis comienzo por el principio. El primer carbonero que yo me han dado datos de aquí, digo, muy pronto, se llamaba Serafín Martín. Y aquellos carboneros le llamaban los cortacinos, porque eran los señores que iban al monte, le marcaban las encinas que había que desmochar, porque aquel no olivaba, una cosa es olivar y otra cosa es desmochar. Desmochar es cuando las ramas ya están muy cargadas de leña, tienen las ramas muy gordas,
muy fuertes y hay que quitarle aquellas porque peligraban por los vendavales y podía arrancar la encina si tenía mucho peso. Sí. Y entonces había que arreglarlas. Y aquellos cortacinos tenían que saber lo que hacían, tenían que ser técnicos, no eran cualquiera. Decía que lo más importante, decía uno de los mejores cortacinos que era empleado de ese señor, que había hablado del señor Serafín, decía que aquello había que cortar con un hacha, la rama, y no había que dejarle huella, tenía que dar lisito al corte, porque en la huella siempre las larvas y siempre se refugiaban y después la encina peligraba que se secara. Comenzar a entrarle un segundito, la enfermedad, Joaquín, que se secara. Abel, ¿tú conoces a las personas que está mencionando? Sí, al señor Joaquín no, pero a todas las demás familias que han nombrado sí. Y había también más, había el señor que vivía en la calle Santana, que te decía yo, el señor Sebastián, y estaba también, pues que otro era ahora no me acuerdo si el señor Felipe, el padre del Ángel Sendín. Ah, que era otra familia, los Era Sendín, otra es familia, verdad, sí, Sendín, sí. me habían dicho, sí. Había varios carboneros aquí, sí. O sea, que se vivía del carbón. Sí, aquí del muchas carbón familias. y del cisco que Eso, hacían. que hay que diferenciar el carbón del cisco también, ¿no? El cisco era para braseros, Sí. normalmente, era más menudo. Y el otro eran pues ramas más fuertes del carbón, era distinto, el carbón del cisco era distinto. Pero el carbón, ¿para qué se utilizaba el carbón? Entonces para cocina, cocina no había otra cosa, Ah, o sea, que se cocinaba con... El carbón era para para cocinar. cocinas. Después vinieron ya en todas las casas había un lugar para cocinar el carbón, para Sí. hacer con carbón. Luego también los labradores que tenían ellos leña en sus propiedades, pues usaban la leña. Pero normalmente en mi casa siempre se usó carbón, O sea, que las cocinas eran de carbón. de carbón. Bueno, aparte calentaba la casa. Y en verano también. No había otra cosa. Ya. No hay otra cosa. Si querías, hasta que ya vinieron las cocinas económicas, aquellas que vinieron, que eran con carbón también normal o leña, que tenían un depósito de agua para tener agua caliente las mujeres, Me acuerdo de esa, sí. pero que normalmente siempre fue carbón o leña. Pero entonces las que más antiguas, ¿cómo eran esas cocinas? Pues era simplemente, normalmente en casa de labradores, pues era una lancha con una chimenea y allí hacían todo. Tenían, ¿cómo se llaman? Trébedes. Las trebedes, claro, sí. Tenían para calentar agua siempre y allí es donde eso. Yo me acuerdo en casa de las vecinas están. Y los chupones, que llamaban los chupones, aquellos hierros que ponían, el chupón de la lumbre. Era que se ponía para que los palos que se ponían a la lumbre se podían apoyar sobre él y ardieran bien, no se apogonaran. Pero ¿por qué se utilizaba carbón? ¿No era más fácil hacerlo con leña? Bueno, con carbón era para los ricos, ¿eh? Los Pero ricos la tenían leña... el hornillo, tenían su hornillo hecho, tenían hecho como ahora que llamamos la encimera, pues entonces aquello se hacía de cemento y tenía un huequito, un hornillo, y aquello se llamaba de carbón, tenía hueco donde se ponía la olla. Se encendía el carbón con un soplillo que le soplaban que los hacían aquellos soplillos, unos de cartón. Sería un fuelle, ¿no? ¿Qué era? Bueno, el fuelle era otra cosa. El fuelle era otra cosa. Aquello era el soplillo, lo primero que se le daba. Como un abanico, como un así se encendía. Un palo. Y una vez que se encendía el carbón, porque bueno, después hablaremos cómo era una carbonera y lo que se hacía el carbón. Pero el carbón lleva su trabajo y su forma de hacerlo. No todo el mundo puede hacer carbón. Hay que entenderlo. Y sobre todo, hoy sí. Hoy en esas marmitas que tienen, que lo meten y esas ollas de hierro, allí se cuece el solo el tiempo que hay que tenerlo, pero entonces no. Entonces lo hacían de otra forma. Mira, si Joaquín, les explico cómo se hacía pero una espera carbonera. un segundito, Joaquín, ¿dónde se cogía la leña para hacer el carbón? ¿De la dehesa? En el monte. Pero de la dehesa mira, esta. lo que te digo, Pero desmochaban si no- las encinas. Pero no hay encinas aquí. Aquí no, pero el carbón lo hacían en pozos, en la finca de la señora Aguirre cortaban mucho carbón. Digo, a ver si la dehesa la quitaron a consecuencia de las encinas. En el término de Cuernavacas hay muy buenas encinas y también se hacía mucho carbón. También se hace de roble el carbón, pero el mejor es el de encina. El Pedro Álvaro, pues hacía mucho carbón en lo de Villares. Y ese carbonero que yo hablaba antes, aquel Serafín, que era de Barbadillo y se casó con una de Vitigudino. Él se apellidaba Martín y ella Calles. Y de ahí venía la rama de los carboneros. Aquel, por lo visto, era de los que le iba muy bien. Tenía 3 reatas de mulas. La reata de mulas quería decir que eran 3 carros que llevaba 3 mulas cada carro. Y con ellos iba a vender a Salamanca.
Con 3 carros iba a Salamanca, desde aquí, desde Pozos a Salamanca a vender el carbón, con los carros cargados. Lo que no te puede la cuantía, que me supongo que cada carro llevaba muchísimos sacos. Llevaba 3 mulas y buenas que tiraban, pues mira. Y hacían parada en el camino, no llegaban en el día, claro. No me extraña, con un carro Salamanca. Paraban, solían parar en Villarmayor. Allí había además después el coche de línea también, el coche de caballos de que hacía la línea también paraba allí, llamaba La Posta. Allí había un mesón muy grande que allí solían parar a descansar. Pero bueno, me voy a remitir al carbón, lo que era hacer el carbón. Pues después que cortaban las ramas, las escogían, hacían el canutillo, o sea, que es coger los palos que eran gordos y colocándolos, quitaban todo el ramajo que tenía, todas las ramas pequeñas, y lo dejaban. Y con aquello se cogía, buscaban un sitio en el campo, allí mismo en la mía finca, donde fuera más arenoso, como llamamos ahora la Cahorra, ¿no? Los separaban, lo allanaban, separaban todo para los lados y dejaban un sitio en el medio, y allí comenzaban a colocarlos en forma de pirámide, los palos, Sí. Iban colocándose, que lo hacían muy alto, hacían un montón muy grande. Después que estaba en forma de pirámide aquello con un hueco en el centro, para poderle prender, arriba le dejaban la chimenea, decimos el tiro. Sí. Aquello le ponían unas escobas encima y después lo aterraban, lo tapaban bien de tierra. Le prendían y ahí tenían que estar siempre pendientes de aquello, porque cuando ya ya salía el fuego por la boca de arriba, por donde dejar la chimenea, había que taparlo. Había que irle tapando y dejarle muy poquito refrigerio, porque fuera encendiéndose poquito a poco, fuera quemándose muy despacio. Y si uno iba bajando, después pues si en un sitio donde existía mucho calor en la tierra, pues allí le echaban más tierra, tapaban bien y abrían por la parte más fría, para que el fuego se fuera a aquella parte de la tierra más fría, para que allí, porque es que se daba que la leña de aquel lado no ardía. Y así hasta que bajaba. Cuando bajaba a la tierra, que bajaba ya que había bajado mucho, que ya no salía, que ya el humo era olía ya al carbón, olía ya al cisco, como digo, que da un olor especial, si te cuento, eso da un olor especial. Pues entonces ya cerraban todo bien, lo destapaban, iban retirando la tierra y ya separaban el carbón, que el carbón no es más que se había encendido y no se había dejado quemar, consumir la brasa. De hecho, aquella brasa se apagaba y quedaba un trozo negro grande de carbón que rayaba, se lo cogía, rayaba muy bien. Y aquello era lo que se recogía y se iba a vender y era lo que valía para las hornillas, como decimos, para aquellos hornos que hacían para las cocinas. O sea que me imagino que no podrían separarse de día ni noche, ¿no? Allí tenía que estar día y noche siempre uno o dos al cuidado de la carbonera. Ya. Porque si la carbonera se encendía del todo, pues acababa el carbón, todo perdido. Porque ellos al dueño de la finca le pagaban porque le dejara cortar las ramas de las encinas. Ya. Y las arreglara. Y claro, el dueño de la finca elegía al que mejor lo hacía. Sí. No a uno cualquiera, elegía siempre al que mejor lo hacía. Y por lo visto, aquel señor pues cortaba por ahí, que le llamaban que era el que cortaba las encinas. En aquello ya contará aquello sí que lo conoció mucha gente ya, muchos de los que están viviendo aquí. Uno de los mejores cortacinos, que llamaban así, cortacinos, los que mochaban las encinas. Se llamaba Manuel y aquel se cayó de una encina, lo cayó una rama que era muy gorda, muy fuerte, y se rompió una pierna por varios sitios. Entonces no se hacía lo que hoy, que se escayolaba aquello. Pierna rota, pierna cortada. ¿Cortaban la pierna? Le cortaban la pierna y a aquel le pusieron una pierna de una pata de palo, podrían decir. Y fue el primer ermitaño de la Virgen del Socorro. Ese fue el primero que vino a vivir, a la que le hicieron ahí, porque él quedó inútil para volver a poder. Y no podía subir a las encinas ya. Una pierna de palo él no podía subir ni sujetarse allá arriba. Claro, para cortarlas. Pero aquello para cortarlas no es como ahora. Aquello era, no ahora con la motosierra, la hace cualquiera. ¿Cómo se cortaban? ¿Cómo se cortaban, Joaquín? No tenían cómo. ¿Que cómo se cortaban? Que cómo se cortaban con un hacha. Con un hacha se iba cortando y, como dije al principio, pues tenían que dejar el corte muy liso, muy asentado, que no tuviera por una parte, sino la parte de abajo que quedaba en la encina. Después había que que dejarle los brotes por donde tenía las yemas, por donde podía volver a brotar la encina, porque si le quitaban las yemas, pues aquella encina se secaba. Claro, que hay que saber tenía que dejar la parte que quedara para que la encina viviera. Eran técnicos, eran personas que eran muy técnicas. A mí sí eran técnicos, que a ese señor que vivía en la ermita del Socorro lo venía a ver muy a menudo. A caballo, el padre de Inés Luna Terrero, la bebé, don Carlos Luna, Boiber, así era como se llamaba, porque él estaba enamorado de la finca del Cuartón y venía a ver a la Virgen del Socorro, pero con aquella disculpa era hablar
con aquel cortacino, aquel ermitaño, que entendía mucho de los árboles y hablar, que le explicara cómo las encinas y qué parte. Y eso venía muchísimo y le traía buenos regalos. Mira si le traía regalos que le trajo una vez desde los Estados Unidos. Aquel señor había nacido en los Estados Unidos, en California concretamente. Le trajo 3 árboles, 3 membrillares ya injertados en la semilla, y los tuvo en un huertito que hay enfrente por muchos años allí. ¿El ermitaño? O sea, estaban injertados de membrillos y peras. ¿Pero a quién se lo trajo? ¿Al ermitaño? Al ermitaño se lo trajo de vale. regalo. En uno de sus viajes se permitió el traer, y decía, le ha traído 3 árboles en un sobre, comentaban. Qué bueno. Era la semilla, claro, y la traía injertada. Pues eran muy buenos. Algunos recordarán, o si algunos recordarán los membrillares que había allí al pie del Socorro. Era un membrillo muy rico. Algunos le robamos a tu madre. Claro. También. Joaquín, que es que tú vivís así. Abel, ¿ibais por allí de pequeños? Es que era el paseo que había entonces, al Socorro normalmente, porque en el mes de mayo, si en Vitigudino hay, entonces había 3.000 vecinos, pues 2.700 iban todos los días del mes de mayo al Socorro. Sí, todo el mundo, Y sí. entonces los muchachos pues aprovechamos y siempre comimos algún membrillo de allí, sí. O sea que eran buenos. Yo no me acuerdo si eran buenos o malos, pero casi que los comíamos. Que los comían. Los casos los ¿Tú, comíamos. Pedro, los conociste, esos membrilleros? Yo recuerdo algo de que había membrillos por allí, nada más. Y agua, tu madre le daría agua pues a todo Vitigudino entero, a más gente. Sí, del pozo que existía allí. Los chavales íbamos todos allí a beber agua. Bueno, os cuento una anécdota, veréis. El pozo, en aquel pozo existía arriba en la espadaña de la ermita del Socorro, en la torre, como llamamos, un pararrayos. Y el pararrayos iba iba al pozo, donde cuando caían los rayos, pues allí no tuvieran promoción de que se parara la electricidad, ¿no? Que la electricidad se apagonara y cayera allá abajo. Y un día venía el señor Agustín el Feo, aquel que tú has comentado antes, venía a hacer carbón de pozos, que él se iba los lunes y venía los sábados. Y traía, todos lo conocemos, a Carlos, el del hijo del señor Víctor, el carrero. Que lo traía, venía con él, aquel era muchacho y le había ido a ayudar por lo que fuera, eran vecinos y le había ido a ayudar y venía con él. Y estaba mi madre en el pozo sacando agua. Y llegó y le dijo, ¿me le daréis agua al burro? Y dice, sí, hombre, sí, arrímelo para acá. Y llegó Carlos y dice, mire, señor Agustín, mire, ¿ves ese alambre que hay ahí, que cuelga ahí? Por ahí caen todas las chispas. Al hombre le gustaba mucho el vino, le dijo, eres un mentiroso. El otro se quedó. Dice, ¿por qué dice eso? Porque tantas como he cogido yo y ninguna ha venido a este pozo. Bien, chispeta, sí, la chispa. Eso lo presencié yo. Los carboneros que habéis mencionado, Amado también fue carbonero. Amado fue carbonero también. Su hermano, que vive, Amado no vive, pero vive su hermano en la carretera de Ramón, que estaba con su padre. Ramón era estaba su con cuñado. su padre. Él estaba casado con una hija, Amado se casó con la hija del señor Felipe muerto. Que tenía, el señor Felipe tenía 2 hijos, Ramón y la hija. Vivían en la calle Pilar Santiago. Sí. Efectivamente. Había muchos carboneros, claro. Sí, hombre, Amado era el que repartía el carbón por aquí. Y contamos otra anécdota que eso lo hizo el señor Cándido, que decía cuando en los Corpus entró a matar una vaca, Amado, y en el verso que le hizo Cándido le decía, dice, la Ángeles, que así se llama, le dice Amado, Amado en mi corazón, como te llega a pillar la vaca, ¿quién reparte el carbón? O sea que había varios carboneros, familias que vivían del carbón aquí. Los que yo os he comentado anteriormente, que me lo ha dicho una hija de uno de los carboneros, que por cierto, su madre nos estará escuchando, no podía venir porque ya tiene sus años y está un poco... Sí, esa te referirás a la Dora. La mujer de Manuel Calles. Adoración. Vale, pues no podía venir porque está la mujer un poquito sorda y no podía. Que es la madre de las hijas estas que tienen De la peluquería de la Doitean, peluquería. exacto, sí. Y es que yo me puse en contacto con ellas y también con, que llaman los chachés, que tiene la zapatería, Pedro. Sí. Y me dice, estamos en plena campaña de la paja, dice, y no podemos ir. Pero él se acuerda perfectamente de lo que hacía su padre, claro. Que precisamente dice que se casó, ese señor que se casó con una tal Calles de Vitudino, debía ser antepasado de estos otros, porque son Calles. Son los apellidos, claro. Apellidos. Sí. Debían ser antepasados de estos, sí. Y luego los otros que eran Jesús y Genio apodados los muertos, ¿estos os acordáis de ellos? Esos vivían en la calle de San Roque, donde están las casas que hizo Gente de los chinos o así.
Sí, de los chinos, sí. No de los chinos de la carretera, sino de estos. Vivían ahí, uno de los hermanos era Miguel Muerto, que se hizo veterinario, que está casado con con una hermana de Benito Medina. Ajá. ¿Que Benito no ha podido venir hoy? ¿No está ausente? ¿El llamado no está? Pues eran esos, y luego, sí, eran dos hermanas, otra se casó con Humbertas, que eran aquellos constructores, y la otra con este que vive aquí, no sé cómo se llama, y un hermano de Froilán. Sí, también. Que eran esos. Pero esos han vivido aquí y esos también eran carboneros. Vamos, había varios carboneros aquí. Luego había gente que venía a vender carbón, como son los de Sanchón, los del señor Luis, que será con uno de esos que habías hablado tú, sí. Dijiste antes. Y he hablado, me han dicho también de Cuba de Don Sancho, que por cierto hay una carbonera ahí que está funcionando, que también eran de aquí, que trabajaban aquí, un señor ya mayor y otro que está en silla de ruedas. Me comentó Pedro Calles. No me acuerdo yo de eso, no me acuerdo. Esos señores dice que también trabajaban. Mira, esos señores le compraban carbón, estos de aquí, porque siempre en el Cuba de Don Sánchez es un primo carbonero, como en todos los sitios. Por ejemplo, ahí hacían el carbón porque hay buen monte y lo vendían, iban aquí a comprarle estos de aquí, los muertos como llamamos, o Pedro Calles, iban a comprarle el carbón. Y lo que sí quiero decir y remitirme es que el abuelo de Manuel Calles y de Pedro, los chachis que llamamos, sí. pues fue cortacino, con También. aquel serafín que digo yo, fue de los que cortaba la leña, arreglaba las encinas en las fincas, porque no era una finca sola donde iban. Cuando arreglaban una finca un año, pues ya al año siguiente no había que hacerlo, había que buscar otra. Pero tenían trabajo siempre por ahí en esa zona. Y después estaban los que hacían el cisco, que los mismos carboneros hacían cisco también, de las ramas más delgadas, pues lo arreglaban y le hacían hacían cisco, y el cisco se vendía. Y aquí se dedicaban muchísimos, ahí eran muchísimos. Todos los pescadores, pues en el tiempo que no pescaban, en el invierno no se podía pescar mucho, claro, el invierno muy frío, pues iban a hacer cisco a los montes. El monte daba mucho trabajo. Y después venían con sus animales cargados de sacos de cisco y se iban a venderlo por el pueblo, por Vitivino y otros pueblos también. Me imagino que el cisco era para el brasero, ¿no? Claro, lo que decía. El cisco era para el brasero. Es que lo que había, el carbón para la hornilla y la leña, para la lumbre y el cisco para el brasero. No había otra forma de calentar. Sigo sin entender el por qué no se hacía lumbre en las chimeneas. Y se cogía luego para el brasero. Había muchísimas casas tenían lumbre, sobre todo las de los pueblos y aquí también. Claro, pero entonces el carbón, ¿qué sentido tenía el carbón si se hacía lumbre? Porque el carbón, mira, el carbón era, ya te lo dije antes, era para los ricos, las casas pudientes. Que tenían los hornillos. Los que tenían los hornillos, tenían aquellas, como lo llamaban los fogones. El fogón. Eso era para eso. Claro, los fogones donde tenían la hornilla y allí aquello tenía que ir por carbón porque por leña no podía ser. La leña saltaba. Después salían, lo llamamos las potricas, que es lo que llenaba de ceniza las ollas y la leña, pues entonces en el carbón no ocurría nada de todo eso. El carbón se encendía y se ponía la cantidad de carbón que ya tenían calculado para hacer el cocido, para hacer lo que fueran a hacer en él, y con aquel carbón pues hacían... y aparte calentaba en la casa con esas cocinillas, ¿no? No, el carbón no calentaba mucho la casa, la lumbre sí. Una cosa que también me estoy acordando yo, mi padre fue herrero de toda la vida. Sí. Entonces, ¿utilizaría también el carbón este? No. Ese era otra cosa, ese era carbón de brezo. Después usaron también carbón de piedra, pero como usaban el del brezo. El brezo venían del Sagú a venderlo aquí, a los carboneros, y a tu padre llegarían también a yo recuerdo a mi padre que tenía carbón venían allí. con carros y venían a venderlo. Y aquello es otra cosa, el brezo. Ese hay que sacarle la raíz para hacer el carbón bueno. Es de la raíz del brezo, porque el brezo es pequeño, no sé si lo habéis visto, no es una mata grande de gorda. Sí, pero que eso aquí no se hacía. Ese carbón aquí no se hacía. Ese aquí no se hacía porque no hay brezo, no se puede hacer. Claro, aquí era de encina y de roble. El roble sí, la encina. O sea que los carboneros trabajaban aquí en Vitigudino verano e invierno. Claro. Por lo que yo veo, ¿no? Claro. En verano se dedicaban a otras cosas. Todos, algunos de ellos, casi todos tenían algo de labor, que sembraban y el verano se dedicaban a la recolección. ¿Las familias tenían hijos que luego se dedicaban también a utilizar, o sea, que le trabajaban a los padres? Sí, claro, también. Y tenían, y aquí como comentaba antes Abel, me acuerdo,
el señor Sebastián, que era uno de los carboneros más importantes de aquí, Vitudino, que compraba el carbón de por ahí de las fincas, y a él, a los del Cudo de Sancho, le compraba muchísimo, pues traía los carros cargados de carbón, los metía allí en un almacén que tenía grandísimo, y luego después lo iba a repartir, cuando llegaba el tiempo, pues a repartirlo por las casas, a vender el saco de carbón. Pero este señor no hacía carbón. Este señor hacía carbón, no. El que tú me mencionas. El que tú me mencionas, Sebastián, ¿hacía carbón? No, lo compraba a los carboneros, a los que lo hacían. Era carbonero también porque se dedicaba al mundo del carbón, claro, pero él no lo hacía. Él, por lo general, quizás en algo de joven se lo hubiera hecho alguna vez, pero no lo sé. Ahí ya no puedo. Él se dedicaba a comprarlo y después a venderlo, a repartir el carbón. Iban por los pueblos, desde aquí iban con carros a vender al día de Ávila el carbón y el cisco. Y algunos llegaron hasta Fermoselle, iban a vender a Fermoselle. Ya era, y después todos los pueblos de la zona que me hablaba, pues por todos los pueblos paraban y vendían. Y cuando vendían el carro completo en un sitio, pues la vuelta para casa. Era así. Los carboneros eran peregrinos en la carretera. Era gente que siempre estaba en la carretera. Sí, con los carros y los mulos en la carretera. Pero unos tenían que tender la carbonera, me imagino, y otros ir a venderla. Efectivamente. Eso se necesitaba más gente. Cuando tenía la carbonera hecha, el que había hecho la carbonera ya y le vendía el carbón, pues entonces iban con los carros allí, cargaban y lo traían, cada uno tenía su almacén y lo metían en su almacén. Y después de ahí, donde sacaban ellos y llenaban ellos los sacos otra vez de nuevo, porque allí los vaciaban, tenían que tener mucho cuidado, porque si se encendía, que tenía un poquitín que se encendía, pues el carbón se consumía, se quemaba. Y se quemaba todo, ¿no? Fuego, efectivamente. Entonces tenían que tener mucho cuidado, tenían que vaciarlos, tener mucho cuidado que no tuviera fuego, que no estuviera caliente el carbón. Sí, yo sé de algunos casos que han hecho cisco, han metido en los sacos y cuando han llegado se ha quemado todo y no hay nada, ¿no? Claro. Porque si dejas algo encendido del cisco también... el cisco y había quien traía un burriquillo con 3 sacos de cisco, prenderse en un saco de cisco en el camino y tenía que desatarlo y tirarlos allí. Claro. Pues se echaban a arder. ¿Tú, Pedro, recuerdas que en tu casa comprasen? Cisco sí se compraba. Cisco. Sí. Para los braseros. En el brasero se echaba una cantidad de cisco y después de la lumbre, que teníamos lumbre baja, la ceniza con alguna brasa se echaba encima del cisco. Ajá. Y se sacaba a la calle para que le diera el aire. También. Y se prendiera el cisco. Muy venenoso, muy peligroso, porque había veces que si entre el cisco iba algún trocito que no estaba compuesto íntegramente, sino que estaba sin quemar, pues entonces produce un gas que es venenoso. Y mucha gente se intoxica con los Exacto, lo que dices tú. Sí. Es peligrosísimo. Hay que encenderlo muy bien, pues si no malo. Sí, produce el óxido monocarbónico, claro. Que además se muere sin sentir. Y es que se lo produce al quemarse el cisco. En una habitación medio cerrada, pues los que están en esa habitación lo pasan mal. Ajá. Muy mal. No, ha habido intoxicaciones de cisco. El cisco tiene que estar muy bien hecho, porque si hay algún trocito sin quemar, es el que produce ese gas. Te quedas dormido, claro, si te quedas dormido sin sentirlo, no te das cuenta de nada. Dicen que es la muerte más dulce que hay, porque ha habido bastantes accidentes. Yo recuerdo una vez en Alvidávila, en el cuartel de la Guardia Civil, el guardia que estaba de puerta, pues tenía un brasero de cisco y se quedó dormido allí. Cuando lo vieron los compañeros había muerto. En la prensa estás viendo de mucha gente que se intoxica por el brasero, incluso el fuego que se produce en la casa. Sí. Se queman las faldillas, un descuido y... Mira, tenemos una llamada que quiere entrar en antenas. Un segundito. Buenos días, Fermina. Buenos días. Buenos días a todos. Es que os estoy oyendo... Sí, vamos a ver. Es que tengo puesta la radio y se me acopla. Ya me he retirado. Retírala, sí. Sí, os estoy oyendo hablar del cisco y del carbón y de la leña. Y digo, pues voy a llamar a ver si me lo cogen. Dime. Bueno, pues yo lo gasto todavía. ¿Cómo? O sea, yo utilizo el brasero de cisco. Ajá, sí. Y lo hicimos nosotros, mi marido, hace muchos años, pues hicimos, no sé si 400 o 500 sacos de la parcela, de la leña de la parcela, que nos la desmocharon y nos dejaron las bajeras. Entonces he tenido hasta este año ya tengo que comprar. O sea que todavía se gasta, todavía se utiliza. Ajá. Claro. Aunque sean tiempos modernos y haya más tipos de calefacciones, pero todavía se utiliza. Y yo ese braserito, mientras pueda, no lo dejo.
Es que realmente el brasero de cisco, si está, como dice Pedro, bien aireado para que no suceda nada, la verdad que... Se agradece menear un poquito y debajo de las faldillas en pleno invierno. Sí, yo ya te digo que hicimos muchísimos sacos, porque entonces hasta mi madre y mi padre nos ayudaban. Y teníamos mucha leña en la parcela cuando parcelaron y todas las bajeras y todo eso lo aprovechamos. Y era nada más para dar esta opinión, o sea que todavía, y en los pueblos, y aquí en Miteudino hay mucha gente que lo utiliza. Sí. O sea que no es cosa de antes, se paró un tiempo cuando el gas y todo eso, y me está diciendo mi hija que en Madrid también hay gente que, y en Sevilla, donde vive mi hijo, ahora hace unos años que hace más frío, a temporadas, pues lo llaman picón. En vez de cisco lo llaman picón. Sí. Y también se utiliza. O sea, el brasero de cisco quiere decirse que perdura en el tiempo. Eso no caduca. Ajá. No, a mí también me gusta, porque yo también tengo chimenea ahí en el pueblo, y cojo, no utilizo el cisco, porque yo lo que hago es que de la chimenea que pongo... La lumbre de la chimenea, exacto. Cojo la lumbre de la chimenea y la echo en el brasero. Yo también lo hago, porque yo también tengo chimenea aquí en el pueblo, y también lo hago, pero cuando la lumbre de la chimenea se me termina, pues le echo un poquito de cisco y ya de un día prendo para otro. A ver, ¿cómo se hace un brasero de cisco? Pues, ¿que cómo se hace el cisco? No, un brasero de cisco, ¿cómo se hace? Ah, ¿que cómo se hace? Pues es de hierro, lo venden por ahí en las ferreterías. No, Fermina, vamos a ver, tú quieres hacer por la mañana, que normalmente el brasero se prepara por la mañana para que tenga continuidad durante todo el día. Vale, bueno, entonces... Pues, se ponen unas buenas paletadas de cisco en el brasero y bien si tienes del día anterior rescaldo que decimos o ceniza un poquito encendida, se tapa el cisco con la ceniza encendida y ahí ya se pone un poquito al aire por si tiene algún cacho sin quemar o eso, y para que no dé olor, y ya está, y con eso se va prendiendo. Y si no, pues con la lumbre, y si no, también he visto yo aquí en el barrio mío prenderlo con cartones y sacar el brasero a la calle y le ponen unas tablitas o unos palitos delgaditos y cartones y le prenden, y eso ya hace que prenda el cisco. Normalmente el brasero se prepara por la mañana en invierno para que dure durante todo el día, ¿no? Todo el día. A mí me dura todo el día. Claro. Y a veces 2 días. Sí. Y con uno, si no tienes lumbre, prendes otro. Y claro. Luego, vamos a ver, existe el brasero, luego está la lambrera. La lambrera. Y la badila. Y la paletita, sí, la badileta. La badileta, que es con la que se va moviendo el brasero, pero hay que saberlo mover, ¿no? ¿Cómo se mueve? Bueno, yo lo muevo con la lambrera. También. Yo ya soy ducha en el oficio. Pero dime cómo se mueve un brasero y por qué se mueve. Para que se vaya encendiendo lo de abajo, porque si no, y que vaya dando calor, porque si no se enciende lo de arriba y te queda lo de abajo sin quemar. Exacto. Y para que dé más calor, porque por ejemplo, cuando ya llega la tarde que hace menos calor, se mueve un poquito. Por eso se mueve, para que se vaya encendiendo todo lo de abajo y dé un poquito más de calor. Y de más calor, es que no hay botón. Sí. No hay botón. No hay botón ni mando. Exacto. Es manual todo. Es la badila. Y el calorcito que da, eso ya... Bueno, mira, yo cuando vienen muchas veces en los corpus porque yo lo empiezo a poner, pues depende del frío que haga, pero a lo mejor en el mes de septiembre ya empiezas a poner un poquito. Sí. Y vienen los hijos, tanto los de Sevilla como los de Madrid, y se ponen todos alrededor de las faldillas, debajo de las faldillas, y dicen, ¡ay, qué gustitos está! Claro, con el braserito, ¿no? Claro, pero hay que tener mucho cuidado porque las faldillas se pueden prender. Bueno, eso pasa en los eléctricos también. Exacto, sí. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, hay que tener cuidado con todo. Espera un momento, que Pedro no sé qué quería decir, pero un segundito, Fermina. Sí. No, simplemente que yo hace tiempo que no tengo brasero de cisco, pero que tenía yo un vicio muy grande por estar continuamente con la badila moviendo el brasero. Era un vicio, vicio. Sí, ¿verdad? Fermina, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Es que no he oído bien a Pedro porque estoy... Pedro dice Pedro que él tenía vicio de cuando tenía el brasero de estar constantemente moviendo pues el brasero. Moviendo con la badila. Sí, a mí me lo hacen los nietos.
Se me meten debajo de las faldillas y tengo que andar con cuidado porque... Sí. Y tu rampán, Sí. Hay que decir que el brasero se mueve de los bordes para adentro. Para... de abajo hacia arriba. Sí, pero de los bordes. Se... Sí, no del centro, porque si no lo fastidias. Claro. Ah, hay que saber, hay que saber. Despacito, porque si lo mueves muy fuerte se te puede salir la lumbre fuera. Exacto, sí. Sí. Pues nada, gracias Fermina. ¿Tú Bueno, conociste? pues nada. ¿Conociste? Vale. ¿Conociste alguno de los carboneros de aquí de Vitigudino? Mucho, sí, sí. A Pedro, al señor Pedro el Chaché y a todos los hijos del señor Pedro el Chaché y luego el otro señor que no me acuerdo cómo se llamaba, el otro Chaché, que ese era el padre de Genio y de esos, Ajá. me parece. Sí, que no, no. ya no recuerdo. Sí. Manuel, Bueno, yo conocí a dos. Manuel Calles Fernández, puede ser. Pues puede ser, sí. Sí. No. Y luego a los hijos del señor Pedro, con el señor Pedro, pues teníamos mucha amistad porque nos juntábamos siempre para la fiesta de San Cristóbal, los conductores. Ah, sí, sí. Y era de la cofradía. Entonces, Ah, es con los verdad. hijos, pues yo ya le he comprado algunas veces a José Luis, por ejemplo. Hace muchos años ya le he comprado yo Cisco. Bueno, hay un hijo del señor Manuel, todavía se mantiene la tradición del Cisco, de Manuel Claro, Calles. pero si todavía lo venden. Si yo aquí a Genio me parece que se llama, Sí, el padre de una niña que se llama América. sí, este. Bueno, pues ese yo, pues, cuando paso que me voy por ahí por donde ellos tienen la cochera, en el invierno ahí están los que precisamente yo este año tengo que comprar, pues tengo que mirar a ver. Y ahí tienen los camiones llenos de Cisco. Y yo ya te digo que hicimos mucho. Hicieron mucho de por aquí, porque nosotros nos dejaron, había más de 2.000 robles y los desmocharon y toda esa leña baja pues la dejaban, no la aprovechaban. Sí. Entonces hubo mucha gente pues de Aldeadávila vinieron, de Corporario, de gente así conocida, que le dábamos la leña porque nos limpiaran la parcela, porque nosotros no lo habíamos hecho. ¿Qué se suele hacer? ¿Regalas la leña? También ahí tiene su técnica, porque ya te digo, unos que vinieron decían, ¿cómo es posible que, le decían a mi marido, ¿cómo es posible que tu mujer esté ahí con 2 o 3 cisqueras y no se le prenda? Y ellos andaban con una sulfatadora echándole agua y venga a echarle agua. Hay que echarle muy poca agua. Sí, el Cisco requiere poca Sí, agua. hay que saber echarle muy poca, mucho trabajo, moverlo mucho, de abajo hacia arriba con una escoba de ramos mojada y regar un poquito de vez en cuando y moverlo para que se vaya quemando, pero sin que echen llama. Sí, pero irlo moviendo. Yo esto lo recuerdo, mi padre yo creo que hacía Cisco en alguna ocasión y decía Sí. que el buen Cisco es el que llevaba poca agua. Poca agua, cuanto menos agua mejor, claro, pero da más trabajo. Da más trabajo, pero hay que, con una escoba de ramo grande, con Exacto, un palo sí. largo para que no te Era quemes. un cubito y una escoba. Sí, irle regando un poquito abajo. Nosotros al principio le metía a mi marido un palo en el centro, porque hacíamos a lo mejor de una cisquera 15 o 20 sacos. Hacíamos muchos, era la cisquera muy grande. Le metía un palo en el centro y le hacía un hoyo y allí le echaba un cubo o 2 de agua. Sí. Y luego yo ya con una escoba de ramos, pues le íbamos barriendo de abajo hacia arriba, donde se prendía más para que no se hiciera ceniza, le íbamos regando un poquito con la mano. Y luego ya, eso que te digo de esos, pues mi marido le fue a ayudar, de anda, vete, porque se le prende todo y no hacen cisco. Claro. Y decían, ¿cómo es posible que tu mujer sola lleve 3 cisqueras? Porque yo andaba de una a la otra regando y barriendo. Sí. Y nosotros aquí, 3 tíos y una señora que estaba, y se nos esté quemando. Y ya fue y le dijo, mira, esto tenéis que hacer así y tal. Y luego ya al siguiente año, al siguiente ya fueron ellos solos y ya lo hicieron mejor. Oye, Fermina, ¿cuánto vale un saco de Cisco ahora? Ahora mismo no tengo ni idea de lo que puede valer. Ah, bueno, pensé que la habías comprado el año pasado. No, yo este año ya tengo que comprar. O sea, para el invierno este que viene. Ajá. Pero yo había tenido hasta ahora. Sí. Vale, Entonces no tengo ni idea de lo que puede valer. Yo me acuerdo cuando yo lo compré algunas veces, no sé si valía 200 pesetas. Fíjate tú. Uy, hace años entonces. Ya hace años. Ya no lo recuerdo. Claro, pero ya ahora hace mismo no tengo ni idea. Bueno, pues si alguien nos está escuchando y sabe lo que vale un saco de Cisco, que nos lo... Depende como sea, porque claro, hay Bueno, sacos claro. y sacos. Claro.
Más grande o más pequeño, ¿no? Claro, claro. Claro, depende. Sí. Bueno, que ha sido un placer charlar contigo, Fermina. Bueno, igualmente. Venga, un saludo. Gracias, hasta luego. Bueno, pues nos ha dado una buena lección. Muy localizada la señora. ¿Quién era la La señora? Fermina. Fermina, que es la mujer del taxista, de Rafa, que ya falleció. ¿Os acordáis? Sí. Pues esta es Fermina. Es que no la localizo. Bien buena de... Sí. Sí, es de Barcelabroso, pero que vive aquí muchos años. La verdad que yo, lo que dice Fermina del cisco, sí que lo recuerdo cuando se hacía cisco, que decía mi padre que el cisco bueno era el que se hacía con poca agua, que había que trabajarlo, moverlo, y era lo que dice Fermina ahora mismo. Y lo de poner el brasero yo todavía sigo manteniendo, soy de las que pongo en el pueblo, tengo la chimenea, saco las brasas con una poca ceniza abajo porque si no se quema el brasero, y pongo ya las que son las brasas y le echo ceniza por encima, lo aprieto bien y eso se mantiene. Pero entonces no utilizas el cisco. No, yo cisco no. Pero aunque tenga calefacción en casa, a mí me gusta tener siempre brasero. Bueno, es que es muy bueno el brasero. Vale, Pues es pues ya que está. da... El brasero calienta todo, Calienta pero las piernas únicamente. hay que decir Pero la no es verdad, calefacción. que hoy día en los pisos no se puede usar el cisco, es imposible. Hay que tener un sitio para almacenarlo, Bueno. el cisco, y después con lo que mancha. Yo me imagino que sea la señora de Pedro, señora Madalena, o a la señora de Abel, o a la mía, no va a poner otra, no sé, en tu casa, aquí en tu piso, pues llevas ahí un saco de cisco y vamos, sales tú, antes que entre el saco, sales tú de casa. Pero estamos hablando Eso me de imagino casas yo. grandes. Ya. Os voy a contar En los una- pueblos, pues bueno, donde tienen buenos corrales y buenos sitios, vale. Os voy a contar una anécdota que tuve yo con un viajante. Mi hijo estudió en Valladolid, el mayor. Y entonces un viajante que vino por aquí un día, era el viajante que todos conocéis de Guas, el de los pañuelos. Entonces hablando allí, pues tengo un hijo en Valladolid, y pues ¿dónde está? Pues está en Cobaresa. Ah, hombre, en Cobaresa vivo yo. Pues vive esto en Cobaresa. ¿Y en qué bloque vive? Pues yo le di explicación. Pero si ahí viene ese bloque vive yo. Coño, pues mira, oye, por lo que quieras, si quieres mandar algo, manda lo que quieras, que yo se lo llevo. Coño, tenía que mandar algo, pero me da vergüenza. No, oye, que lo que quieras, tú pídeme lo que quieras, que yo se lo llevo. Yo me voy de aquí, me voy a Valladolid. Y a mediodía le queda entregado en su domicilio. Tanto me insistió, le digo, bueno, pues ya que te empeñas, pero mira, es un saco de cisco. Si ves al hombre cambiar de color, de cara... Es que el cisco mancha mucho, ¿no? Enseguida dice, bueno, pues no sé qué pensaré, pero cuando dice el saco de cisco cambió de color. Le pondría el coche bueno. Pero es verdad que se utilizaba en la forma de calentar las viviendas, ¿o no? Era la lumbre y el brasero. Yo en mi casa se utilizó muchísimo el cisco. Sí. En todas las Pero casas, claro, aquí es que la también en casa todas de las reunir casas. condiciones. Yo de pequeño, que me calentaban hasta la cama. Metían el brasero en las sábanas. No era el brasero, Pedro. Sí, Era... Sí, con el brasero, con el brasero. Brasero. Ah. El brasero lo metían así entre las sábanas, con cuidado para que no se quemaran. Pero el brasero. Sí, brasero. Calentito estaba uno. Había los calentadores que Eran tú los te calentadores refieres. que se pero metían- no, pero era con el brasero, lo sacabas de la mesa, te lo pasabas por allí, le dabas dos pasadas y te calentaba la sábana. Ah, Y vale. se calentaba la sábana, sí, Yo no así era. así sabía era. que el brasero era. Si es que daba... A mí también. No es por nada, pero el brasero ha sido, y no sé si será, pero sigue siendo, mira Fermina lo que nos comenta, un medio de poder calentar y de esas tertulias que se hacían en las mesas durante la noche, porque a lo mejor no había televisión y llegaban los vecinos o bien al calor de la lumbre o bien al brasero y hacían sus tertulias allí, ¿no? Fue durante muchísimos años fue el que ayudaba a pasar los inviernos. Ajá. Aquellos inviernos tan crudos que venían, pues sin el brasero no se podía vivir en la casa. Claro, porque Había que frío. tener brasero, aunque fuera casa que se hacía lumbre también, como decimos, ya que en la chimenea aquello daba calor para la casa, para cierta parte de la casa, pero había que tener brasero. Porque en la habitación, en el comedor fuera, con el brasero te defendía, si no, no. En los bares tenían brasero También ¿no? en los bares ponían braseros. Yo recuerdo en el casino, lo recordáis, al señor Porfirio Conde, que sacaba un montón de braseros en la mañana a la acera y le tenía unas chimeneas de chapa puestas que la ponía encima del brasero y con aquello se encendía. Y después le metía para la tarde para jugar las partidas. Debajo de cada mesa ponían un brasero. Pues os digo que el brasero, el cisco, bien el carbón, ha sido uno de los elementos que más se utilizaba en aquella época, y se sigue utilizando para calentar las viviendas.
Y era lo que había, María Teresa, no había otra cosa. Toda la familia alrededor del brasero. Claro, alrededor del brasero. Yo recuerdo en mi casa, de pequeña en invierno, era la camilla al lado de la ventana y reunieron allí todos reunidos en el comedor. O no, en la cocina, depende, donde tuvieras el lugar, pero era... Y qué bonitos Eso pasaba en todas qué las bonitos hay algunos braseros antiguos Sí. de cobre. Sí, sí, Qué sí. bonitos en algunas casas. Es que los de cobre eran muy grandes. Sí, sí, ahora los utilizan de adorno. Sí. Ahí Hay está. unos braseros preciosos. Preciosos. Dorados. Los Sí, de tienen cobre. muchísimos, los tienen de adorno ahora. Pero que entonces utilizan... Con unas asas labradas, de cobre, unas asas labradas muy bonitas, de metal, pues eran de metal. Unas asas muy bonitas y especialmente existían, pues, el brasero aquel era para los que tenían campanillas, si no, no. Y para secar la ropa, porque yo alguna persona recuerdo que ponía en la camilla de 4 patas unas cuerdas y luego ponían allí, colgaban la ropa para que se secase, ¿no? Pero con la alambrera. No Con la alambrera. No porque... sé que la ropa cayera al brasero. Exacto, algo no se quemaría, digo yo. Pero, ¿os recordáis aquello? Sí, sí. Y hoy en algún sitio lo deben de hacer todavía, porque mira, cuando hay un Hombre, ahora incendio ya. Bueno, provocado por un correcto. brasero eléctrico hoy día, pues es por eso, porque han puesto ropas, han puesto cosas abajo, lo han descuidado, se han marchado y cuando han querido llegar ya se ha echado a arder la camilla y entonces es cuando ha ocurrido la desgracia. Y claro, de traer la camilla a la casa, porque Claro. en poco rato Bueno, ocurre. hay que recordar una cosa, que cuando te ibas a la cama, las faldillas del brasero tenías que subir para arriba. ¿Has subido las faldillas del brasero? Se subían para arriba para que no hubiese problema de que se quemase o se prendiese algo, ¿no? Efectivamente, así era, así. Y luego Le- también si había gatos, que se le prendía la cola y salía el gato, también ha ocurrido algún incendio a consecuencia de esto, ¿no? Los gatos Los solían- gatos se prestaban ahí al calor del brasero, ¿o no? Efectivamente, y al calor de la lumbre. El gato siempre se coloca en el sitio más cómodo. Y que esté él libre. Tú al gato, mira, si la acaricia, si no quiere, se va a marchar rápidamente. Pero él colocarse encima de ti, colocarse en el sitio más cómodo y que no te muevas, él se puede mover lo que quiera, pero tú que no te muevas. También nos colocamos siempre en el sitio más cómodo. También, también. O sea que hablando de los... Hemos mencionado a todos los carboneros. Sí, que había aquí hablo de más los o menos. carboneros. Hombre, se puede hablar más, si queréis, pero bueno, si queréis pasamos porque el tiempo corre, ¿no? Nos ha dado Fermina una lección Fermina, la verdad que sí, Más que sí, claro. estupenda de cómo se hacía y cómo no. Sí. ¿Cómo se hacía el cisco? El carbón se hacía como yo te he De dicho. carboneras. Que En no las las subían. carboneras y se hacía, Palos en vertical. había que aterrarlos sí, en forma de pirámide. Se iban colocando en forma de pirámide y según quisieran hacer la carbonera grande, así de palos colocaban. Pero que Según el la otro- madera que tuvieran, la leña que tuvieran, así hacían la Que carbonera. el otro día he pasado yo, iba a una reunión de turismo y por esa carretera y he visto una carbonera y estaba echando humo. Quiere decirse que en el cubo de Don Sancho. O sea que... Sí, pero que son de existe estas, todavía. Ahí está. son de estas metálicas No que hay sé, hoy día. yo la vi a lo lejos y era como una pirámide y estaba echando humo. Digo, mira, Hoy son metálicas, casi, no creo que, vamos, no sé si ahora las harán con tierra, pero la tierra lleva muchísimo trabajo, ¿eh? Hoy Hombre, día claro. las hay que son como Hombre, una... todo se una moderniza. perolas muy grandes de hierro, le colocan la leña, que vamos, saben la cantidad de leña que hace cada uno, la prenden y ella solo hace el tiempo, dejarlo el precio del tiempo justo y ella solo hace el carbón. No oye, hay que hacerle más. quería comentaros una cosa. ¿Vosotros os acordáis de las escuelas que llevaban siempre el brasero al maestro? ¿O A no? ver, lo llevaba. ¿No Ah, llevaste tú tú llevabas. nunca la estufita en la mano a las escuelas? La lata. ¿No llevas La una lata. lata con la... Mi hermana sí llevaban Era lata. la estufa que llamaban. Sí, la estufa, La una estufa, de lata. Era, A ver, contarme cómo era. Abel, cuenta cómo era. era como una caja de zapatos. De pero lata. metálica. ¿Pero era de qué? ¿Del colacao o de alguna cosa de No, eso? no. eran Yo las he visto. Se hacían sí, así sí. especiales. Las vendían así. Ya hechos. Y Ajá. le llevaban un asa con madera para que no quemara. Acércate al micrófono, Abel. Y la llevaban así. Mi hermana la llevó muchos años al colegio. Ahora, normalmente la llevaban más las chicas. Sí. ¿Por qué? ¿Los chicos no pasaban frío? Pues o no qué? sé por qué, pero eran las chicas. Pero se compartía. Los chicos Pues corrían no, más. porque entonces, cuando los años eso, las chicas tenían clase de chicas. Ay, Y los los chicos, chicos de que eran chicos. escuelas distintas, las de niños, las de Exactamente, niñas, eran ¿verdad? distintas. Y entonces no es como después que sí, se mezclaron y ahora mismo, bueno, ya no hace falta las estufas porque está la Sí, calefacción. pero se llevaban esas latas que eran, se llenaban en casa con el carbono, con la leña, con la lumbre, se llevaban y se ponían a los pies donde estabas tú En el pulsito donde estuvieras estudiando, allí te la ponías. Y se ya ponía está. la lata abajo. Eran individuales todas. Y era la estufa que tenías en las escuelas para calentarse, ¿no?
Era eso, entonces no había calefacción central en las escuelas, no había ni ninguna. Se llevaba eso. O te morías de frío, no es como ahora que en el instituto falta un día la calefacción y ya huelga, ala. Claro. Los muchachos a pasar más frío aquí en los portales. ¿No? Exacto. Aquí no hay calefacción, pero está mejor aquí. Mejor. ¿Y el maestro o la maestra llevaba brasero? Me supongo yo que le pondrían brasero o lo llevaban ahí. Es que yo recuerdo que alguien me ha contado que en los maestros cada día le llevaba un alumno el brasero, se lo preparaba, tenía que llevárselo. Yo no sé, porque ¿Lo preparaban allí en la misma escuela? Sí, yo sé que se lo preparaban. Y luego existían las calefacciones, que no me lo habéis comentado, que iban por debajo de tierra. Debajo del piso, que ponían paja, se prendía, eran como unas tuberías, pero y se prendía, eso ¿no? se llamaba la calefacción Gloria, se llamaba eso. La Gloria. ¿Sí? Gloria, algo así. Gloria se llamaba. ¿Y cómo era? Contármelo, a ver. Pues tenía, no sé decirte, porque yo nunca la vi, pero vamos... Era por debajo del piso. Por debajo del piso. Había como galerías, Sí. pero pequeñas, como de 30 o 40 centímetros. ¿Y ahí qué se metía? O menos, y ahí las llevaban de paja o de cáscara de piñones. Ajá. También. También. Eso lo llevaban, se prendía y hasta que se terminaba, que recorría todo y ya está. Era calefacción que había por el suelo. Era la calefacción que había por el suelo. ¿Conocisteis alguna? Aquí sí, aquí la tuvo en el Quijote, pero la tenía de leña. Mateo, que en paz descanse, era muy artista y tenía hecha una chimenea en el bar, muy grande, donde le metía allí medio árbol, cogía bien a gusto allí en aquella chimenea, y tenía después hechas unas glorias, hechas unas chimeneas que recorrían el piso y recorrían varios sitios, recorría para afuera del local, recorría para los pisos que tenía la casa, y allí le prendía, y todo el calor que iba por la chimenea corría por aquellos huecos que tenía, iba a salir al exterior al final, pero el calor quedaba sobre las paredes. Y se estaba muy a gusto el día con la gloria que le posterior. Nosotros estamos hablando de hace más de 50 años. No, yo te estoy hablando de mucho menos. Claro. Te digo que Mateo y yo las vi, pues de aquella de más de 50 años, como bien dice Abel, yo la vi en la Nava del Rey. La Nava del Rey, que es un pueblo que hay según de Alaejos para allá, que va a la derecha. Yo allí viví un poco tiempo y allí yo vi las glorias. Allí tenía las glorias en su casa, que costaba de eso, como si fuera una chimenea, hecho en forma de una estufa, un hueco grande en la pared. De aquello derivaban varias galerías hechas todas de cemento o de baldosas, de ladrillo, hechas. La prendían, allí ponían, la llenaban de cáscara de piñón, o de paja, más que la mejor era la cáscara de piñón. Le prendían y entonces el calor, el humo que tenía que salir, que era por aquí, que ya estaba con un tiro ya especial para que fueran por allí, pues dejaba el calor en las habitaciones. Y dejaba como una calefacción, como una calefacción hoy que están los alrededores, que dejan y que pasan las tuberías de calefacción y que calienta la casa, pues igual, para que le pasaban las tuberías por donde iba el calor. Joaquín, espera que tenemos una llamada. Fermina, buenos días de nuevo. Sí, otra vez llamo, yo soy muy pesada. Dime. Ahora os oigo de las glorias. Las glorias todavía existen. Porque yo las conozco. Por la parte de Burgos, sí. Mi cuñada es de un pueblo de Burgos. Sí. Y todavía las tienen. Pues en ese pueblo hay muchas glorias. Tienes razón, yo lo he visto en un programa de televisión y las he visto, sí. Sí. Y se está de a gusto porque van como en galerías por toda la casa y tienen su tiro como las estufas en la pared y tienen un sitio con una ventana en el suelo para meter la alpaca de paja. Meten la alpaca de paja, le prenden y allí se está, digamos, en la gloria. Claro, por eso llaman la gloria. La gloria, sí. Sí. Yo lo he visto. Todavía por la parte en Burgos, que hace tanto frío. Sí. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el pueblo de mi cuñada. Santa María del Campo. Sí. Santa María del Campo. Y la madre de mi cuñada, que todavía vive, pues tiene la gloria. Yo lo he visto precisamente en un programa de televisión y parecía extraño que todavía se funcionase. Y es cierto, tienen como un pequeño habitáculo en el suelo. Sí. Ahí se mete la alpaca, sí, se prende y eso da calor durante todo el día. Claro, sí. Y además, como da el calor en el suelo, claro, pues las galerías van por debajo del piso, por toda la casa y se está muy a gusto. Nada más. Vale, gracias, Fermina. Nada, por favor, llámanos cuanto quieras. Mira, eso quiere decir que dieron muchísimos problemas las glorias aquellas,
Porque por donde pasa el humo, todos lo sabéis que cría algo que lo llaman el hollín, ¿no? Que se quedaba el hollín. El hollín es lo negro que despide el humo, que se va pegando. Y entonces, pues eso prendía fuego. Había muchos fuegos contra aquello. No estaba bien lo que necesitaba, bien no fueran tan eficaces como parece. ¿No? Mira, sí, dime, a ver. Ahora hay un tipo de calefacción, porque a mi hijo en su casa se lo pusieron, que va como la gloria, pero es por resistencias. Claro. Claro. Que yo no la había visto nunca hasta que nos lo hicieron ahí. Sí, va sí. por el piso, él no tiene ni radiadores ni nada más. El piso está caliente. Mira, me acaba de llamar una vecina que nos estaba escuchando de Igal de los Aceiteros, que dice que cuando ella compró la casa, yo lo quiero recordar, me acaba de llamar ahora, porque estaba comunicando el teléfono fijo y me han llamado al móvil, que dice que ella compró la casa de donde estaban las maestras y que era un piso que era de pequeño, de lo que había de antes, con de medio marrón, algo así me dice, y que dice que cuando compraron la casa vieron que debajo había huequecitos y decía, ¿esto para qué es? Y le dijeron que era precisamente como una especie de tuberías, no era tuberías, sino que era huequecitos en el suelo, galerías, que él dice que las metían con un palo, la paja, llegaban, luego le prendían y eso hacía calor. Pero está hablando de, ¿cuántos años me ha dicho? Más de 60 años, me está comentando. ¿Eres de aquí de los maestros? No, de Igal. De Igal. En Sí, Igal. que la compró y me dice que cuando lo descubrió y ya le dijeron, pues era esto. O sea que fíjate si existía ya la calefacción hace años, ese tipo de calefacciones. En fin, bueno, cambiamos de tema. Hemos hablado de los carboneros y hemos hablado de... Hay la calefacción para ahorrar dinero. En muchas casas ha habido radiadores en las habitaciones, pero el origen de calentar era la misma chimenea grande. O sea, en la chimenea de leña Sí. estaba allí un radiador grande que era el que calentaba y ya lo distribuía el calor a los demás radiadores de las casas. Pero eso existe ahora. Existe, pero Sí. sí, ahora ya casi todo es eléctrico. No, ahora Eléctrico existe. o gas. No, Pero pero eso, existe ya ahora ya la en chimenea. las chimeneas, donde hay chimeneas de esas grandes, Sí. lo puede hacer muy bien. Yo la tengo. Es una chimenea grande con cristal, lleva como un depósito de agua grande. Cuando se calienta, ese depósito va a todos los radiadores y luego tienes un termostato, ese lo he puesto yo hace poco, un termostato en la chimenea que te dice a cuántos grados está el agua. Y entonces eso calienta mucho más que otra calefacción. Eso se eléctrica. llama por el sistema de termosifón. No sé. El termosifón, que es que eso con las calefacciones Estás antiguas que viendo eran la de leña, chimenea pues era así. ardiendo, estás viendo Un con depósito de cristal. agua Ah. que se calentaba, Eso aquel me agua diría. cuando se calienta, como el agua se va arriba, pues aquello por la tubería salía, iba a dar a los radiadores Sí. y tenía, cuando se enfriaba, daba la vuelta, que era el circuito, y caía otra vez en el depósito del agua ya fría, que había pasado por los radiadores. Y eso da ya muchísimo se había calor. enfriado. Y estaba siempre caliente los radiadores. Claro, sí. Eso se llaman termosifón. Pues es lo que se está poniendo ahora. O EPEYES también, que es las toas de EPEYES, me parece que es, ¿no? Que se están poniendo. Y también estas son las chimeneas que da gusto verlas, porque es una chimenea normal con cristal, pero que sirve de calefacción. Bueno, hemos estado hablando de lo que era antes como el carbón y sus utilidades también, ¿no? Nos vamos a otro tema, ¿os parece? Es un poco más... Adelante. Eran los enterradores. En todos los pueblos... A ver, se ríe. Dice Pedro, es que todos tocan madera. Vamos a ver, en todos los pueblos había ciertas necesidades y entre ellas eran enterrar a los fallecidos, a los muertos, ¿no? Y en todos los pueblos existía un enterrador. Y en Vitigudino no podía ser menos. No era uno, había varios, ¿no? En Vitigudino habría uno, pero hay pueblos donde no hay enterradores. No, era Y por los huella. familiares del difunto son los que tienen que encargarse de hacer el hoyo y de enterrar. Yo he conocido en algún pueblo que eran los mayordomos del Nazareno. Iban y tenían que ir por huella, que se llamaba por calles. Si, por ejemplo, tocaba al vecino, cuando fallecía el otro, le tocaba al otro y así al otro. Y claro, tú imagínate una persona que sea un poco ahí, que tenga que ir a abrir una sepultura así sin más. Eso hay que tener valor para hacerlo, ¿no? Enterrador, ¿o no? Pues yo no sé, yo desde luego yo no valdría, ¿eh? Yo tampoco, vamos, yo no. Pero cuando le tocaba a alguno y no podía, pues le mandaba a otro, le pagaba para que lo hiciese. Concretamente en Vitigudino, como lo pagaba el ayuntamiento, Ajá. pues era el pito que llamábamos. Baltasar.
Baltasar. No, bueno, No. el padre o el abuelo. Los anteriores era el abuelo de Balta, ya era enterrador, se llamaba Agustín. Y era Agustín el Pito, su oficio era el siguiente, mira, vosotros lo recordáis bien, Pedro y Abel también, era el guarda de la hoja que llamaban. Antes de guardar fuera el guarda que iba a guardar los valles, iba a guardar los pastos, iba a guardar y que no entraran en los sembrados también el ganado. Y después era el enterrador, de eso vivía. ¿Pero se vivía de esa profesión? No tenía más que esa profesión, era su profesión. ¿Qué le pagaba el ayuntamiento? Le pagaba el ayuntamiento y le pagaban los agricultores, los ganaderos. Pero en este caso... Lo del ayuntamiento, el ayuntamiento le pagaba solo lo del cementerio. El cementerio lo cuidaba él y por cada uno que la sepultura que hacía, pues cobraba un tanto. Él le daban un dinero por ir a hacer la sepultura y ir a taparla. Y ella era la que la hacía. Entonces estaba Pedro, lo recordará bien, pues indiscriminadamente. Ponían donde a ellos les parecían... hacían el hoyo y allí se enterraba. Pedro, ¿cómo funcionaba el cementerio? No, sin ningún orden. Un orden. Cuando había un hueco, ahí es donde hacían el hoyo. O sea, que no se seguía un orden. Pero tendrían que pasar ciertos... No habría ningún ayuntamiento que le dijera haz esto, sino que el enterrador, donde veía un hueco, es donde lo hacía. Allí lo hacía, sí. Pero vamos a ver, tendría que tener ciertos años para poder abrir una tumba, ¿no? Cierto tiempo. Sí, 10 años. 10 años. Unas leyes que desconozco. Esa ley está, sí, está, 10 años. Hasta los 10 años no se puede sumar ningún cadáver. Bueno, ya no son cadáveres, pues son huesos lo que quedan, ya hay pocos. Estamos hablando de nombres, a ver, nombres de enterradores. Ahora, el nombre del enterrador, pues el primero era el señor que yo conocí, que yo iba a hablar, el señor Agustín, el Pito. Después fue mi padrino, Joaquín el Pito, que era hijo suyo. O sea, que se heredaba. Fue también, y luego después fue el último enterrador que hubo, fue Balta, que era hijo de mi tío, de Joaquín Pito. O sea que ese fue el último de los enterradores que hubo, como dice Pedro, que cobraban según las sepulturas que tuvieran que abrir. Eran los encargados del cementerio y eran los que iban al día. Moría una persona y las familiares tenían que decirle, oye, por ejemplo, decimos a la última Balta, hay que hacer una sepultura para este que ha muerto. Pues entonces él iba hacia la sepultura y él estaba allí hasta que se rezaba y después con la pala pues tapaba, que era de tierra, tapaba el ataúd. Aquí concretamente en Vitigudino enterraba Balta así, donde podía. En mi época de ayuntamiento ya traté de alinearlo. Veréis que la parte nueva está todo alineado. Y en la parte vieja yo dejé puestas unas vigas de cemento con el fin de que si desaparecía alguna sepultura respetaran esa alineación. Yo me marché y... Se ha respetado poco esa alineación. Algo se ha respetado en lo viejo, pero muy poco. Lo viejo muy poco. Muy poco. Sigue estando como estaba. Es difícil porque tendrían que desaparecer muchas sepulturas claro, para poder alinear, pero con el tiempo todo se consigue. Sí. Y sin embargo la parte nueva bien que está. Entonces ya con la parte nueva ya no hay enterradores. Se encargan las funerarias o se encargan las casas de los marmolistas que preparan las lápidas y demás. O sea que los enterradores han desaparecido. Vamos, profesión de eso. Bueno, yo sé en pueblos que aún continúan, Yo sé en pueblos que aún continúan. En pueblos es fácil pueblos, hay bastantes pueblos que continúa el enterrador y hay un señor que está más bien lo tienen que pagar, creo que los familiares. Porque, por ejemplo, son los cementerios que son de la iglesia le cobra por enterrar, cobra y le paga al enterrador. O ser los mismos familiares, como dije yo antes, los que se encargaban de hacer el hoyo. Sí, también había pueblos que usaba eso. Hay pueblos donde no pueden mantenerse un señor exclusivamente con ese oficio. Antes no había ni panteones ni nada, ¿no? Mira, os voy a explicar. Se enterraba en tierra. Algo panteón hay y existe de gente. Algo antigua, que le ocurrió a uno y voy a decir en dónde. De gente pudiente. Sí. Hay aquí algunos panteones, claro. En Fuenteliante. Mira, en Fuenteliante no tenían enterrador y querían tener un enterrador porque, claro, las mayorías, como te dice, eran muy difíciles. Y entonces estaba el alguacil de Baño-Várez y el alcalde habló con él. Dice, oye, mira, de aquellos tiempos, 5.000 pesetas por cada sepultura que abras. 5.000 pesetas era mucho. ¿Está de acuerdo? Pues si hizo el contrato, estuvo de acuerdo, pero por un año.
Pero claro, la cosa fue que en aquel año no se murió nadie. Qué bien. En Fuenteleante. Qué raro. Y el enterrador se fue sin cobrar. Figuró el enterrador, pero no cobró. Ah, claro. Estamos hablando de que era por enterramiento. Así pues, fue así. Joaquín, qué raro que en un pueblo no se muriese nadie en un año, ¿no? Así fue, pues en Fuenteleante no se murió nadie en aquel año. Es que se iban a los pueblos vecinos. O sea, ¿para qué no cobras este hombre? Oye, ¿y los velatorios? Que ahora tenemos velatorios, pero antes, ¿dónde se hacían los velatorios? En las mismas casas. En la casa se mantenía el En las difunto, casas. ¿no? Allí se tenía el difunto, iba la gente allí a dar el pésame y a velar. Y era más, que no sé si vosotros lo conocierais alguno. Existían las lloronas. Yo he escuchado, pero no he... ¿Cómo? Plañideras. Plañideras. Sí, Esas las he escuchado yo hablar, Aquí la llamaban llorona. pero no las vi nunca. Y tenían que ir, bueno, le pagaban los familiares del difunto a 3 o a 4 señoras y tenían que ir a llorar. Llorar en el sin velatorio. ganas, Y claro. estaban llorando en el velatorio de verdad. Llorando porque tenían que cobrar, claro. Pero ¿y por qué existía esa profesión? De Eran las... costumbres. Como era costumbre hacer en el velatorio, que en la misma casa, no como ahora, que se iba a velar y estaban rezando el rosario casi toda la noche. Allí, casi toda la noche rezando allí. Y con el duraban difunto. 7 días, por lo menos. Y después ¿Y se qué? rezaba la cera, que llamaban. Ah, que rezaban. La cera, ¿qué es Era la eso? cera. Y se estaban 7 días. Iban todas las tardes a rezar allí los familiares. ¿Pero y a los dónde? ¿A amigos. la casa? A la A casa. la de- casa, donde había muerto el Rosarios. difunto, la persona. Yo me acuerdo de eso porque había una señora aquí que se llamaba la Carmen Morita, Sí. que se dedicaba a eso. Y una de los abuelos de mi mujer que murió, pues murió aquí en Casa Medina, me parece, sí. Íbamos a la cera de noche, que llamaban la cera, y yo cuando rezaban los Padres Nuestros o lo que fuera, decía, un Padre Nuestro por el difunto que anda en la cera. Y yo decía, joder, pues ¿cómo si anda en la cera va a haber muerto este hombre? Era, que le decían la cera era la vela, que le llamaban velas o cirios. Ah, Pero decía la cera y yo decía, pues ¿cómo va a ser que anda en la cera si aquí no puede andar nadie, si se ha muerto? ay Que madre. le cogiera- ¿Qué cosas hacían Esa señora antes? que tenía la misión de ir a rezar los 7 días, después también iba a la parroquia cuando decían las misas con un cestillo, Sí. se ponía en el primer banco y la gente que iba a la misa tenía la costumbre de ir allí a echar unos céntimos. Para las ánimas benditas, se decía. Pedían para las ánimas benditas. ¿Y ese sí. dinero qué se hacía? Porque las ánimas benditas caprichos no creo que tuviesen para gastarse el dinero. ¿Qué se hacía con ese Para dinero? decirle misas. Ah, Hacían El misas. párroco luego cogía el cestillo y si daba para 3 misas o 5 misas o los que sean. Había misa O sea, con que cura, depende- Había misas de 3 curas. o sea que depende del dinero que tuvieses, así era la misa, las misas o sea, la celebración, ¿no? Y hasta 3 misas en el mismo día seguidas, una de otra. Se hacían 3 misas. También se hacían, sí. Eso sí, mira, Una misa entonces. empezaba la otra, terminaba una y Pero iba gente, o se quedaban a las 3 misas. se quedaban Ah, se quedaban. O sea que se... 3 misas. 3 misas, sí. Y antes seguro que había de sermón. Yo lo recuerdo. No debían de ser de... Porque como fueran Sermón 3 nada. misas de sermón, yo me Sermón contaría. nada. Y yo recuerdo había misa de 2 sacerdotes y de 3 sacerdotes, Y de y tres. de uno solo, claro, depende. Si se moría el padre o la madre de un cura, pues venían todos los de la partido, todos de Claro. la provincia, depende Antes de, había depende muchos. de quién se muriera. Antes había muchos sacerdotes, ahora ya. En cada pueblo había un sacerdote, ¿o no? En Vitiuno existían 3 3. sacerdotes. Pero para el mismo pueblo. Para el mismo pueblo. O sea que cuando se moría alguien, Estaba- celebraba la misa cada uno. Si eran 3 misas. Casi siempre el párroco solía estar aquí, la que celebraba la misa. Si le ayudaba el que tenía el cojutor que llamaban, pues entonces le ayudaba también. Si no, pues o era él. Pero si era importante, la gente pues era el párroco. Pues mira, existía uno que era el párroco. Uno que era el cojutor, que era el que iba a decir misa al hospital, que no era ahí el colegio del ¿A qué Pilar, hospital? pues era el hospital. Que iba a decir. ¿A Y cuál? después había otro, ¿En el colegio? que era don Jesús Cañizal, que era el que iba al colegio del Pilar y a Majujes. Así, eran los 3, lo que ocupaban los 3 sacerdotes en Vitiuno. Los 3 estaban, lo recordaréis, muchos años. Pienso que en alguna ocasión hubo más de 3. Sí, Sí, hubo alguna. ¿Aquí? Y después existía otro, había 4, porque estaba el capellán de las monjas agustinas, don José Manuel, ¿os acordáis de él? sí, hombre, cura tomate. Cura Tomate. Le tenían el apodo del cura tomate, le parecía ¿Por qué? muy mal, ¿Por qué era cura porque tomate? era muy Porque colorado. Era muy colorado. Ah, Era muy colorado. sí.
Y a las chavalas les decía, si me dais un beso os doy un clavel. Ah, decía eso. Sí, 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 sí. tenía claveles en su balcón. Conocéis todo ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde? Que yo no sé. enfrente de la peluquería Ledelita. Efectivamente. Ah, sí. Aquí, enfrente. Tenía Frente siempre a- de claveles. Pues bueno, se vería cuando daba besos porque le faltaría alguno, ¿no? ¿Cómo decías? No, no, Donde vivió Paco Zapatero. Recuerdo Esa yo que casa. iba siempre de paseo Con sotana. por la carretera de Majujes. Pedro, con sotana. Sí. Sí, Con sotana, sí, rigurosa, vale. Y entonces los chavales, donde yo vivía, enfrente del cuartel, había una tapia. ¿Sabes? Y se escondían los chavales cuando pasaban cura tomate. Porque había que ir a besarle la mano. Ay, una vez a mi hermano el pequeño, Manolo, cura tomate, se escondían los chavales. Cuando volvió para acá, le dio unas tortas. Antes los curas daban tortas. Los curas A y los- los maestros. También, sí, es verdad. Salíamos corriendo a besarle la mano. Claro. ¿Y por qué es la costumbre de besar la mano? Porque yo recuerdo también de Don Luis. Don Eso Luis. significaba de humildad. ¿Ah, sí? Que le Pero si respetaba los si que eras niños humilde que- ante él. Que le daba un acto de humildad. Y besar la mano al ¿Recordáis sacerdote. a Don Luis, que fue párroco de Yecla muchos años, que luego se vino a vivir en la casa de las monjas que tenemos aquí, Sí, en sí, Vitigudino? Yo recuerdo a Don Luis, nos iba a dar catequesis allí a la escuela, y cada vez que lo veíamos teníamos que salir corriendo a besar la mano, el cual no entiendo el por qué. Pues Yo tampoco. significaba Entonces- que tú eras, entonces éramos- que tú le obedecías, Como que una eras muestra de humilde. respeto. Claro, Y sí, tenías sería. tenías un Ahora ya respeto. no ha variado muchísimo. Yo lo que recuerdo de Mucho. pequeña Van era perdiendo las costumbres, que era van el gran perdiendo. misterio que había debajo de la sotana. Porque nunca pensábamos que pudiese tener piernas, era como una persona divina. Lo que tenemos todos, aunque no tengamos... No, pero cuando nada. éramos pequeños, yo recuerdo que como siempre se veía con sotana, decíamos, ¿y qué tendrá debajo la sotana? Porque nunca se le veía nada, ni pantalón ni nada. Y luego los botones que tenían, digo, pues decíamos, ¿a qué hora se levanta para abrochar tanto botón? Porque la sotana era botón, 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 botón. Sí, De arriba abajo, ¿no? de arriba abajo, sí. Ujú. Era todo como el bonete que usaban, que de 3 picos, que usaban, tenía que haberlo puesto. Y cuando se tenían que afeitar atrás coronilla. la coronilla, se la tenían que afeitar, dejar un redondo, dejar la coronilla afeitada. Es que eso cambia mucho la Ay, vida, cambia teníamos que hacer muchísimo. un día un programa de los sacerdotes también, o curas. Bueno, eso es muy Nos hondo, hemos desviado. Eso hay Bueno, que pensarlo bien. Antes ¿por de qué? hablar aquí de eso hay que pensarlo bien. Hombre, claro, de saber todos los que Temas estuvieron... Hay que tener cuidado. No, vamos a ver, se Es habla muy lo que se profundo. puede hablar. Y hablamos de los que estuvieron, que me imagino que habrá datos en algún sitio de los párrocos que hubo aquí. El día que se hablen del cura de tu pueblo, llamamos al sobrino que tú lo conocerás, a Tomás, Ah, ¿pero a qué cura? al cura de tu pueblo, al que don Luis. Ah, don Luis. Sí, don Luis me ¿No acuerdo yo conociste tú perfectamente. al sobrino que venía muchas las fiestas, venía. No un recuerdo tal yo. Tomás. No recuerdo. No recuerdo. Yo conozco a su hermana que vivió siempre con él, porque es que antes los curas tenían siempre una hermana cuidándole. O vivían con los padres, o bien la hermana se quedaba solterita para toda la vida para cuidar de su hermano. Fíjate qué cosas de la vida, ¿no? Y tenía un sobrino. Tenía un sobrino, Tomás. Pues no Merchan, recuerdo. Tomás Merchan. No recuerdo yo. Que ahora yo lo conozco porque es viajante. Sí. Y a la tienda va. Y ese venía, pues, cuando tenéis la fiesta del pueblo De Yecla, la Virgen, en abril. en abril, ese venía todos los años. Ujú. Y se le salía al baile por el balcón. Porque su tío no lo dejaba ir. De la plaza, Y sí. en la plaza y se le salía por el balcón. Fíjate, es que antes había, de verdad, antes había cada cosa que ahora dices, bueno. Bueno, volvemos a hablar de los enterradores, que conllevaba un montón de series que tenía que hacer, o obligaciones, podríamos decir, de enterrar a los que habían fallecido, que era una cosa seria, ¿no? Sí, mira, además entonces el enterrador tenía obligación y cuando moría un pobre, eso lo tenía el ayuntamiento, moría una persona que no tenía posibilidades para pagar la sepultura ni para pagar el ataúd, pues aquel existía una caja que tenía para agarrarle 2 varillas, 2 varas, y para agarrar 2 adelante y otros 2 atrás, y lo ponían allí solo envuelto en una sábana y cargaban al hoyo, lo vaciaban, lo llevaban gratis. Aquel lo tenían Pero que sin llevar caja, gratis. pero sin caja. Sin caja.
Eso se acuerda de las andas, ¿se acuerda de las andas las andas de los pobres? Yo sí que las vi muchas veces. Las andas las has tenido Puestas que conocer en aquí. aquella casa que había allí, a la parte izquierda, según entrabas, porque entonces la parte de la derecha no Yo estaba recuerdo haber abandonada. visto algo de eso. Pero la parte Pero lo izquierda que no sí, donde estuvo el tanatorio. Lo que Donde no estuvo recuerdo es que alguien se enterrara de esa forma. Hombre, si existían las varas, Pedro, para algo eran. Si existieron las varas, para algo eran. Sí, Yo vi enterrar a un señor así, os voy a decir quién era. No digas, no lo digas. Bueno, si ya no tiene familiares. No era de Vitigudino. Aquel vale. señor venía por aquí, pues, en la mendicidad, viendo, ¿me acordé? Lo llamaban el del calderete, que traía un calderete y tocaba con unas castañuelas. Se murió a la puerta del parque, donde había un árbol muy grande. Allí murió una ¿Qué noche. parque? ¿El parque del El Socorro? parque de abajo de la carretera que va a la ermita del Socorro. Ahí, El parque ahí ese murió. que ahí había un árbol muy grande, un chopo que estaba hueco, y allí se quedaba a dormir. Y allí se murió. Y yo recuerdo, siendo muy joven, pero ya le llevo grandito, que yo fui al entierro aquel día, lo llevaron en las andas esas a la iglesia, y de la iglesia fue al cementerio, y allí le vaciaron. Yo sí lo recuerdo. Se llamaba a ver si recuerdo, bueno, le gustaba mucho, traía un calderete muy plateado, muy dorado, y tocaba con una castañuela, así cantaba él, y venía en la mendicidad pidiendo por ahí. Le llamaban el del calderete, pero tenía un nombre. Y ese murió ahí. Murió una noche ahí, pues no sé, claro, estaría enfermo, y claro, un hombre que no tenía, no sé si tenía familia o no tenía, la cosa que venía por aquí, pero creo que familia no debía tener, porque por aquí no apareció nadie. La capilla que está en el cementerio, esa existió siempre, Pedro. No, ahí hubo una modificación en mi época. Háblame al micrófono, porfa. Restauramos un poco el cementerio y la entrada era por la parte derecha, donde está la capilla del Cristo, y la parte central era la iglesia de San Sebastián. Y cambiamos. Sí, porque San Sebastián sigue estando ahí. Ahora la entrada se hace por donde era la capilla de San Sebastián, que la estatua de San Sebastián ¿Está a mano izquierda? aparece allí, y en la derecha, donde era la entrada, es donde está el Cristo, que Sí. sacan se van- Y luego a mano izquierda hay otro. En mano izquierda se hizo para autopsias. Para hacer autopsias, sí. Y se realizaban ahí. Allí se realizaban. Bueno, un torero que falleció, que murió aquí en Vitigudino, lo tuvieron ahí, ¿no? Antonio del Castillo. ¿No lo tuvieron ahí? Sí, ahí lo estuvo. Mi padre fue empresario de esa corrida, en Masueco. Eran los toros, los toros de los hermanos Ramos, de Viñavieja. Y Antonio del Castillo era de Alcalá de Guadaira. Sí. Alcalá de Guadaira Alcalá de Guadaira. sí. Lo cogió el toro y lo acribilló. Emma Sueco. Lo acribilló. Mi tío Mariano lo cogieron en un coche que teníamos nosotros y vinieron. Y al parar en la gasolinera donde estaba el Banco Santander, vieron que había fallecido. Pobre. Ya hubo necesidad de dejarlo aquí. Y estuvo ahí. Estuvo aquí, sí. Después lo enterraron aquí. ¿Pero tuvieron que hacer la autopsia o algo, no? ¿Cómo? 10 años estuvo enterrado aquí. ¿Le hicieron la autopsia o no? Hombre, la autopsia era ver, Sí, claro. ver y reconocer cómo había muerto. Sí. Yo vi el cadáver y estaba acribillado de cornadas. Le tuvieron que hacer la autopsia, efectivamente, Yo, y me acuerdo yo que cuando se hizo la reforma ahí en el cementerio, ¿no os acordáis que hubo 3 soldados o 4 que se mataron en un accidente? Sí. Que luego cuando vinieron los que vivían ahí, antes de hacer la obra, que había hasta ratas en la habitación esa donde me los metieron. Y vinieron todos los familiares de los soldados que eran fallecidos, y entonces, porque tú perteneciste también, como yo, a la Sociedad Amigos de Vitigudino, Sí. que fue que estuvimos diciendo que aquello se arreglaría porque se arreglara, porque la impresión de que se llevaron los familiares de aquí los cadáveres en el suelo, pasando ratas por encima, Uy, y qué mal. era desagradable. Y fue a raíz de entonces cuando hicieron el ayuntamiento ¿Y qué le pasó a los militares? Háblame el un micrófono, accidente. Pedro. Los trajeron después a la sacristía. ¿Pero Le dónde dijeron murieron? ¿En misa. un accidente de tráfico o Un qué? accidente. Ahí Venían por el cubo en de la Don tenería. Sancho y traían unas chicas del cubo. Y ahí donde estaba la tenería, que es una curva que hay ahí se estrellaron. Y se mataron 3 soldados, eran soldados entonces. Y entonces los Sobre tuvieron un que árbol, tener- sí. Los tuvieron que tener aquí. Y estuvieron ahí. Sí. Os diré, curiosidad, estábamos hablando de Antonio del Castillo. sí.
os diré que se organizó un festival taurino a beneficio de los familiares, ¿sabes? Y fue curioso porque se presentaron dos padres a recoger los beneficios. Uno que sí era el padre natural, otro que sí era el padre que lo había criado. Total, que hubo algún pequeño jaleo, sí. ¿sabes? No sé cómo se arregló porque yo era un crío. Oye, era un crío. Sigue. Bueno, sigue, continúa. Pero que no sé cómo se arregló el tema. Yo lo que había escuchado en alguna ocasión es que lo enterraron y luego vino un hermano y no intentó desenterrarlo o algo así. Tengo idea de eso, ¿no? Aquí se enterró, pero ahora mismo no se sabe ni dónde está la sepultura. Esto no, si no está aquí, está en Alcalá de Guadaira. Pero se le ha puesto una... Sí, sumaron los restos. No creo que a los 10 años se los llevaron a Alcalá de Guadaira. Lo digo de buena Pero no tinta. tiene una placa puesta en el ayuntamiento. Es que creo que hay una placa puesta. ¿Hay una placa? Sobre la pared. Sí. Pero ahí no. Una placa que le han puesto hace... Sí, ahí se ha puesto la placa. Hace poco. Fui yo uno de los causantes de la placa. Hombre. Habla al micrófono, Pedro. Hay una placa que le han puesto hace 2 o 3 años. Sí, de eso me acuerdo yo. Pero que la sepultura... Ahora 4 años, cosas así. La sepultura no se sabe ya. Yo sé el sitio más o menos. Sí. Pero ahora mismo no hay huellas. De decir, esta fue la sepultura de Antonio del Castillo. O sea, que se hizo un festival para recaudar fondos se hizo para... un festival a beneficio de los familiares. Sí. Y se presentaron, lo organizó mi padre, porque mi padre fue el que dio la corrida allí. Sí. Y se presentaron, como os digo, 2 padres a recoger el beneficio. Claro, a la hora de recoger. Y recuerdo que el sindicato de Salamanca, el sindicato de toreros, mandó a unas señoritas para presidir con su mantilla y demás. Y después cobraron el alquiler de la mantilla. También. Que podían haber sido chicas de aquí. Claro, no, señor. El sindicato dijo que venían las chicas de allí. Bueno, pero mirad, yo voy a más. Porque ahí, donde estaba la sepultura, tú te acordarás que venía un limpiabotas que había sido también maletil y había sido algo torero. Que venía y tocaba el acordeón. Piano lo tocaba bastante bien. Y en el recreo estuvo muchas veces y venía por aquí de limpiabotas. Le llamábamos Carancha. Aquel todos los años, el día de Todos los Santos le ponía un capote en la cruz. Yo lo vi muchas veces, el capote puesto, el capote de torero en la cruz. Le ponía un capote en la cruz, un ramo de flores, le ponía un capote de torero. Y a los 10 años vino la familia de Alcalá de Guadaira y reclamó los restos, se sumaron y se los llevaron. Luego entonces, después, sin saber, la peña amigos del Viti, cuando como con un dinero, pues se pensó rendirle un homenaje a ese hombre que había muerto así un poco olvidado. Y le pusieron, claro, la placa sin saber dónde la ponía, pusieron una placa donde era que aquello llamaban el cementerio de los ahogados, de los que morían que no eran cristianos. Y allí le pusieron la placa, allí está puesta en la pared. Ay, en aquel trozo que había. ¿Qué dices? ¿Que allí no estuvo nunca? Que había un lugar... Y ya no estaba. Y perdóname, que yo te voy a decir que después de hacer eso y escribir aquí en la prensa el homenaje que le hicieron en Masueco, que le hicieron tal, pues escribieron en internet, debe de estar, porque yo en internet, desde el ordenador lo saqué, en internet, de Alcalá de Guadaira y los familiares, dando las gracias porque se habían recordado de él, pero que aquí no estaba. Que eso venía allí, decía en qué día se lo habían llevado, cuándo se lo habían llevado, que estaba en el panteón familiar de Alcalá de Guadaira. A ver, Joaquín, algo que has comentado. Que había un lugar en el cementerio para enterrar a los que no eran cristianos. Sí, claro. A los que se suicidaban. El que se suicidaba o se ahogaba, que se caía, se tiraba a un pozo, aquellos los enterraban, había un trozo de una pared allí que se paraba y aquello lo llamábamos el cementerio de los ahogados, lo llamábamos nosotros de muchachos, era de más niños. como huesario. No, huesario no, pues enterraban ahí a la gente. Yo no Sí, sé. claro. Había una tapia. Había pocos, pero algunos Había una tapia, algunos fue a parar allí, sí. O sea, que el que se suicidaba algo ya no era cristiano. En Yecle yo recuerdo que había un pequeño habitáculo alto antes de entrar al cementerio y dice que ahí enterraban a los niños que nacían sin haber sido bautizados. Ahí también, el También niño que no entraban en el iba cementerio, ¿me bautizado, contas tú? se enterraba allí. Pero entonces no existía nadie sin bautizar, absolutamente nadie, porque aunque fuera en el último momento, el sacerdote de casa le pasaba con los santos óleos, lo bautizaba. Pues Joaquín, si había un sitio para hacer eso es pero porque había un sitio cuando había alguno que no había sido bautizado, así era, Y el bautizo para se enterrarlo hacía a allí. los 8 días de nacer. Por si Ahora se acaso. hace cuando han pasado varios años. No, pero existía, porque en Yecle yo lo conozco y está ahí todavía. Sí, no, yo también eso lo conocí bien. Era Existía. pequeñito, digo yo aquí, bueno, en fin. Que como tenemos que hablar de los cementerios, de los edificios, hablaremos también un día de los cementerios y todas estas cosas, ¿no? ¿Alguna anécdota que haya ocurrido en el cementerio? Que tú me has comentado y Pedro también. ¿Alguno? Robar todos los días de los santos.
las flores que se ponen los muertos se las roban. Pero es que es ahora. El año pasado, yo recuerdo... No, el año pasado no, hace más años. Hace 2 años, no. Porque yo me acuerdo de que en mi casa se pone a mi padre y a mi madre, a mi suegra y a mi suegra, y a un familiar de Julio Larmero, concretamente. Y el año hace 3 Acércate años, al micrófono. Pues fuimos a ponérselo como todos los años. ¿Por el día y cuando anterior? fuimos en la tarde, habían desaparecido 2. Sí, es que alguien, no sé si fue la floristería, Maite, lo comentó y dice, fíjate que ha sucedido, que han ido por la noche y los ramos que habíamos puesto, centros y todo lo demás, que valían, bueno, que son naturales, que se los han llevado. Digo, pero ¿cómo pueden entrar a robar a un cementerio las flores? Y en la misma mañana de los Santos Sí. han quitado. Lo que pasa que yo conozco a alguna persona que sabía cómo era su ramo Y lo ha visto. y su florero y recorrió el cementerio y lo encontró. Y lo encontró. Ay, madre, qué Y lo vergüenza. otra vez. Qué vergüenza, Dios mío. Está ocurriendo todos los años. Hace 3 o 4 años pusieron un escrito allí, ¿Ah, sí? los sacerdotes o alguien, diciendo que no se robaran las flores. Ah, bueno, pero es que eso ya lo sabemos, que no se pueden robar. Pero sí ha sucedido, sí. Es increíble. Sí, hay corazón para todos. Bueno, yo os voy a contar una anécdota del enterrador. El enterrador que presumía que él no le daba miedo de nada, como les decía antes, que era el guarda de la hoja, el señor Agustín el Pito, que te digo que sería de estos del tatarabuelo, de eso que tiene el bar ahora. Y aquel presumía que un día fue contando que dice, solo me ha dado miedo ayer. Fui al cementerio, iba con el cementerio, se criaba mucha hierba, fui a segar un saco de hierba para el burro, y cuando estaba allí empezó una tormenta muy gorda. ¿Qué decían? Decían que allí se veían, cuando llovía mucho, los fuegos fatuos. En el cementerio, cuando caían charcos, existe de verdad. Después con los rayos se encendía la luz que corría por una llamita que corría por... Decían que yo no lo vi nunca, ¿eh? Una fantasía. Decían que sí, No, no son fantasía. los gases, son gases, es cierto, sí, son gases, es cierto que yo sé en una laguna donde existían y conocía personas que los vio. Porque fríamente tiraban los animales allí y a la corrupción de los cuerpos de los Es el animales gas todavía una que tormenta produce el se cuerpo, encendía, sí. ¿eh? De hecho, en Yo- algunos cementerios ponen una pequeña chimenea cuando hacen los nichos Sí. para que salga por ahí el gas. Bueno, pues a él, este hombre, pues fue con lo que iba yo, respetó un poco eso que sintió la tormenta y dijo, fuera, ya no sigo más hierba. Cogió el saco con la hierba que tenía y vio que daba los relámpagos muy grandes, lo echó al hombro y salió, pegó media vuelta y no se dio cuenta que había una cruz al lado y se dio en la cara con la cruz. Y soltó un taco diciendo, ¿quién me ha pegado la torta? Dice, aquel día contaba él, me dio miedo. Sí. Me dio miedo que un muerto se había levantado y me había dado la torta. Pero y tú- con la hoz en la mano le dije, ¿quién me ha pegado la torta? Ya por si acaso. Pedro, ¿tú tenías alguna anécdota también? Tengo algunas, pero son incontables. Ah, ¿no se pueden contar? Prefiero no. Yo os voy a contar una que le sucedió a mi padre con su abuelo. Antes en los cementerios se criaba mucha hierba. No sé Sí. por qué. Dice que se había muerto alguien y que fueron a segar la hierba de las esquinas donde fueran, ¿no? Y en ese momento dice que llegaron, sin darse cuenta se percataron y llegaron los que iban a enterrar. Pero mi padre dice que estaba para allí jugando, se cayó, se dio con una lápida y le salió sangre de la frente, una pitera que se solía decir. ¿Qué hizo? Cogió el pañuelo blanco que tenía, lo ató y pero claro, se quedó aquí la mancha un poquito de la sangre y con el pañuelo en la cabeza. Y de que cuando llegó la gente, dice, nos vamos a refugiar donde hacían las autopsias, en esa zona. Y había una pequeña puerta. Y cuando estaban enterrando a la gente, mi padre se asomaba para ver, dice mi abuelo, mira a ver si ya se van. Y mi padre se asomaba así, a ver si veía. Bueno, pues alguien lo vio en la oscuridad y veía el pañuelo que era blanco en la frente con la sangre. Y dice que poco a poco la gente se fue marchando y se quedó solamente la familia al que estaba enterrando. Que ocurría que la gente iba a los cementerios a segar, ¿no? La hierba. Sí, claro, aquí ya lo dijo, que lo hacía él, aquella era obra de él, del enterrador, porque era el que lo cuidaba y la hierba decía que la tenía que segar él, claro. Pero, ¿qué ocurría? Había quien le iba a deshoras a segar la hierba. Porque entonces la hierba se segaba de las lindes de Sí, las fincas, de las parcelas, de aquellas tierras pequeñas que había, de todo lo que podía, pues iba a buscar, se recogían los hierbos, las achicorias. ¿Tú no fuiste nunca a achicorias? Para los cerdos. Claro. No, yo no, pero sí las me lo han achicorias, escuchado. Y para comer los cardillos, efectivamente. Entonces eso sí, eso se hacía muchísimo. Mucho. Bueno, que hemos terminado. Otro día hablaremos un poquito más extenso, porque me decíais que lo del cementerio no iba a dar para hablar, y yo creo que ha dado para hablar largo y tendido. Y se nos han quedado cosas aún en el tintero, ¿no? Sí, se han quedado bastantes cosas en el tintero. Bueno, cuando vamos a hablar de los edificios, pues hablaremos precisamente también de este edificio, que es el cementerio, cómo se construyó Bueno, en mira, su día.
Yo por mí, María Teresa dice que a los muertos hay que dejarlos en paz. Así que del cementerio poco. Hombre, es un edificio. No, pero no. Tú sabes que lo único que podemos decir para despedirnos es que el cementerio de aquí, como se llamaba, porque allí no estaba el cementerio. El cementerio era lo que es el atrio de la iglesia, Claro. dentro de la iglesia. Sí. Y en el año 1770 y algo el rey decretó una orden de que había que sacar los restos y no se podían enterrar en los centros de las localidades. Y aquí, aquello era la ermita de San Sebastián, donde se ubicó el cementerio. Ahí luego se hizo el cementerio después. Vale, Yo conocí a un señor que decía, mi abuelo vio las carretas llevando los huesos para el cementerio. Madre mía. Yo no lo sé, eso Antes eran las iglesias. Se enterraron de ahí que estaban las lápidas que estaban, la inscripción, y había como una pequeña abertura donde se levantaba para poderlos enterrar allí, ¿no? Que algunas, como de Vitigudino, desaparecieron porque le han puesto un piso. Lo cierto es, Pedro, que ahora cuando se le puso el piso nuevo a la iglesia, pues todos pensábamos que debajo nos iban a salir huesos porque ha visto... Sí. Claro. Háblame el micrófono. Y ahí no apareció casi nada. Claro, porque lo habían llevado no apareció anteriormente, ¿no? Que los habían llevado ya. Ya los habían llevado, Claro. sí. Habían sido recogidos. Estaban en las iglesias y luego estaba también la parte fuera de las iglesias que también eran cementerios. Sí, aquí lo que es el atrio, Claro, tiene que el exacto, atrio era sí. todo, circundaba toda la iglesia. Claro. Toda. Y la parte de atrás, la que da con la carretera, ahí le quitaron 20 pies al cementerio para hacer el crucero de la iglesia. Cuando renovaron la iglesia. Ya eso ha llovido hace muchísimos años. Ya hablaremos de ello. Bueno, Pero, nos vamos despidiendo, caballeros. Pues nada, yo me gustaría que dijéramos el tema, como dije el anterior, que se va a hablar el próximo día. Pues sacristán. Y hablaremos de las fábricas de gaseosas y si nos da de hielos. O sea que hablaremos de los sacristán y la fábrica de gaseosas. Hablaremos en micrófono cerrado a ver quién tenía la fábrica de gaseosas y se puede Muy sacar bien, alguna cosa más, ¿vale? Bueno, pues ha sido un placer. Gracias, Pedro. No hay que Abel, darse gracias. Gracias, es Abel. una satisfacción poder hablar de temas que a la gente le puede interesar y conocer. Abel. Todos deberíamos de ser como tener una enciclopedia aquí. En la cabeza, porque como si no, Joaquín. Como Joaquín, que se acuerda de cosas de cuando nació la sota de Bastos. No, mira, yo las cosas las sé, Abel, de cuando el rey de espadas sea sargento. Ah, vale, pues por la misma época, más o menos. Pues nada, gracias también, Joaquín, y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta el próximo Dios mediante. jueves. Hasta luego. Adiós. La partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y